Qué bueno que estamos aquí reunidos una vez más. Ahí sí nos puede hacer el comentario de cómo se escucha, ya que hoy no tenemos uno de nuestros equipos de producción. Esperemos se escuche bien. Dios los bendiga en esta mañana. Contentos de estar aquí de nuevo en la iglesia. Tuvimos por ahí una experiencia, mi familia y yo, que le dije a mi esposa: saliendo de esto, lo primero que vamos a hacer va a ser correr a la iglesia. Y mire, ¿por qué? Porque estar aquí nos hace sentir algo especial. Amén. Algo especial, algo hermoso. El estar escuchando la alabanza. Nomás imagine esta escena donde vamos a ver a Dios, vamos delante de nuestro Dios. ¿Y qué le llevamos? ¿Qué le lleva a usted? Porque dentro de poquito vamos a estar escuchando su voz, su palabra. Amén. Amén. ¿Y qué traemos nosotros para Él? ¿Qué traemos para decirle gracias, Dios? Y por eso mi esposa decía: es que tenemos que estar en la iglesia, necesitamos que haya alabanza, porque mire, lo único que usted y yo le podemos traer delante de nuestro Dios en esta mañana es nuestra alabanza. Es lo único que podemos traerle a Él. Dinero, salud, casas, carros. ¿Qué podemos llevarle delante de nuestro Dios si no es nuestra alabanza? Amén. Así es de que por eso en esta mañana, qué bueno que participamos en este momento de alabanza. La verdad nos gozamos, nos es necesario, nos es importante. La verdad que lo extrañamos tanto. Y pues bueno, bienvenidos hoy en esta mañana. En esta mañana tenemos algunas noticias. Queremos felicitar hoy en esta mañana a nuestra hermana Mireya Gamboa, que ella se acaba de graduar de pastora. Ahora ya es la pastora Mireya Gamboa. Amén, gloria a Dios, porque ya tenemos una pastora aquí dentro de la congregación, y que ojalá y pronto ya venga y se una al equipo y nos eche la mano. Amén. Bienvenida mi hermana. Gloria a Dios por su vida. La felicitamos por ese esfuerzo que hizo de algún tiempo de estar ahí en el instituto, y Dios la bendiga. Qué bueno que se graduó, qué bueno que terminó sus estudios, y ahora a poner en práctica lo que hemos aprendido por ahí. Amén. Dios los bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. También estamos aquí con este pesar de que esta pesadilla no pasa, no ha querido terminar. Pero hoy en esta mañana el Señor nos va a dar algunos tips de cómo terminar con todo este sufrimiento. Amén. Este año que está corriendo, mis amados hermanos, será un año muy difícil de olvidar para todo ser humano en todo el planeta. Este año que está corriendo va a ser un año muy difícil para la mayoría de los seres humanos en todo el planeta. Será un año con muchos contrastes. Muchas personas se están haciendo riquísimos, mientras que muchas personas se están empobreciendo. Amén. Será un año donde muchos seguirán disfrutando de la vida por haber sido librados de las garras de ese virus, mientras que muchos llorarán a algún ser querido. Amén. Será un año de muchos contrastes. Muchas cosas recordaremos de este año. Por lo regular, este año apagó momentáneamente el sueño de muchos de nosotros. Amén. ¿Y por qué digo momentáneamente? Porque todo está detenido. Nuestras ganas, nuestro querer avanzar está detenido. Tenemos que estar buscando alguna estrategia por dónde salir de esto, para continuar llevando la palabra, para continuar caminando. Amén. Así es de que
Por eso digo que momentáneamente muchos de nuestros sueños están detenidos. Facebook nos recuerda, ahí de repente le aparecerá en Facebook y le dice tus recuerdos de hace un año. Y la mayoría de ellos, como son temporadas de vacaciones, como es verano, la mayoría de ellos nos refleja que el año pasado estuvimos en lugares muy bonitos donde hoy desearíamos volver a estar. Amén. Mientras que hoy estamos en un panorama total y completamente distinto y diferente. ¿Cuánto anhelaríamos? Hay veces que mi esposa me dice, mira dónde estábamos el año pasado, junto a nuestros nietos, nuestros hijos, y ay, cómo quisiéramos volver. Pero momentáneamente ahorita estamos aquí recluidos, estamos aquí guardados, y vamos a seguir orando para que esta situación pase. Amén. Hoy vemos un puñado de personas, de gente con sus ilusiones frustradas, mis amados hermanos, con pánico, con miedo. Amén. En sus rostros, gente que muestra una desesperación, una angustia tremenda. Se ven tristes, se ven enfermos, están contagiados. Muchos de nosotros tendremos algún amigo, algún familiar, algún hermano en Cristo que ha sido víctima de esta situación. Amén. ¿Y cómo ve su vida? ¿Cómo se ve la vida de esta persona? Triste, apagada, con miedo. Amén. Y yo hace algunas semanas recuerdo haberme encontrado con un proverbio que trajo vida a mi vida. Recuerdo haber estado en esos días de angustia, mortificado, con miedo, con pánico. Y recuerdo haber visto ese proverbio que me llenó de esperanza, me llenó de ganas, me llenó de fuerza para seguir viviendo. Y hoy en esta mañana yo quisiera compartirlo contigo, con todas aquellas personas que han sido diagnosticados positivos, con todas aquellas personas que están luchando por alguna enfermedad, por alguna situación en la que quieren ya salir de esto. Este proverbio te inyectará mucha energía. En el proverbio es el proverbio 13. Y yo quisiera que tú, si tienes tu Biblia ahí en tu mano, ahí en tu casa, vayas al proverbio 13, en el versículo 12. Hoy va a ser importante que tú tengas ahí a la mano pluma, papel, porque va a haber muchos versículos que me gustaría que tú anotases. Porque después de que termine esta predicación, a mí me gustaría que tú te pusieras un tiempo para meditar en todo lo que vamos a compartir hoy. Pero es importante que tú anotes, que tú apuntes ahí todo los versículos que vamos a compartir el día de hoy. Son sumamente importantes. Y hoy en esta mañana vamos a compartir el proverbio 13. En el versículo 12 dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la esperanza que demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo repetimos: la esperanza que demora, que se tarda, que no llega, es tormento al corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. Y por eso hoy nosotros vemos que la esperanza que terminó para muchas personas, al darles las noticias de que salieron positivos, de que están enfermos de esto, de que el trabajo, de que esta situación, de que aquello, la esperanza que se termina, que se apaga, para muchos de ellos les trae un tormento al corazón. Por eso yo me refería ahorita al principio, que hoy vemos mucha gente que les ves en sus rostros tristeza, pánico, miedo. Amén. Hay un montón de gente así ahorita en sus rostros expresando tormento en su corazón, en sus vidas. ¿Sí?
¿Por qué? Porque su esperanza está demorando. Los diagnósticos, hay gente que se hace 2, 3 diagnósticos y siguen positivos. La esperanza está demorando en llegar, la sanidad está tardando en llegar, y eso trae tormento al corazón, trae aflicción a nuestra vida. Pero en cambio dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Así que en esta mañana, mi amado hermano, la tarea es esta: para que usted y yo estemos en ese árbol de vida, tenemos que tener nuestra esperanza firme, tenemos que tener nuestra esperanza viva. ¿Está usted de acuerdo? No podemos dejar que nuestra esperanza se acabe, se apague. Nosotros tenemos que tener esperanza en esa enfermedad que no sale de nuestros cuerpos. Tenemos que tener esperanza de que Dios suplirá lo que estamos necesitando. Tenemos que tener esperanza de que ese problema se arreglará. Que mi esperanza nunca muera. Usted no puede dejar que su esperanza muera. Usted no puede dejarse ahí caer en cama y verse morir lentamente. Usted no puede hacer eso, mi amado hermano. Hace algunas semanas yo fui diagnosticado positivo en este COVID-19 sin ningún síntoma. La verdad, yo no sentía absolutamente nada. Nada más fui a hacerme unos exámenes, dentro de los cuales después me dijeron que estaba positivo y que tenía que estar en un tratamiento y X. Esto ocasionó que yo pasara varias noches sin dormir, pensando en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos. Veía que se apagaba mi esperanza, veía que mi esperanza terminaba. Estaba yo temeroso, con miedo. La gente me hablaba y más me angustiaba. Mi familia me decía, ¿cómo estás? Y mira, y ellos me veían con mi máquina de respiradora y yo me angustiaba más, me llenaba de pánico. Así es de que esto fue una situación que trajo angustia a mi vida, a mi corazón. Inconscientemente, cuando yo estaba pensando todas estas situaciones, inconscientemente empecé a hacer que mi esperanza demorara, que mi esperanza tardara, o que tal vez mi esperanza se fuera, muriera junto conmigo. Amén. Y eso atormentaba mi corazón. Eso de repente me encerraba y me entristecía tanto. Decía, no es posible que yo dormía en la noche y de repente decía, ¿y qué tal si me muero ahorita sin que mi familia esté aquí cerca de mí? Empezó a traer angustia a mi corazón. Pero perdón, no se preocupe, ya salí positivo, ya salí negativo. No se preocupe de oír mi tos, y la verdad ya pasó todo el peligro. Así es de que mi esperanza, tenía yo miedo, y eso atormentaba mi corazón. Amén. Y empecé yo a recordar en esas noches de angustia, en esas noches de miedo. Yo empecé a recordar a ese hombre que cada mañana a las 5 de la mañana se levantaba junto con su esposa y me ponía a orar, y yo al final de la oración yo me investía. Yo soy el encargado de investirnos de la armadura de Dios, y yo decía, la armadura de Dios, la cual Él diseñó para librar el día malo. Y yo angustiado, yo le decía, Dios, hoy es un día malo, y si yo me investí de la armadura, ¿por qué debo de soportar esto? Así es que yo empecé a cambiar toda mi actitud. Yo ya no me quería ver en esa actitud de miedo, de temor. Yo ya no quería verme en esa
en esa visión en que la gente me veía cuando me hablaba, decía, este está con el respirador ya. Yo empecé a cambiar mi actitud y cambié mi actitud a esa actitud negociadora de Abraham cuando le decía al Señor, ¿y qué tal si hay 50? ¿Y qué tal si hay 40? Y empecé yo a entrar en esa actitud negociadora de Abraham y le empecé a decir al Señor, Señor, ¿no eres tú el que me escucha cada mañana que yo me pongo la armadura? Señor, ahora tú me estás diciendo a mí que fue tiempo perdido el que yo estuve aquí mañana tras mañana, orándote a ti, trayendo un pequeño rebaño de personas delante de tu trono y orar por nuestras necesidades. Ahora tú vienes y me dices a mí que eso fue tiempo perdido. Y yo reclamaba y discutía con Dios así, de esa manera. Amén. Y lo cuestionaba. Y yo le peleaba mi sanidad. Yo le reclamaba mi sanidad. Yo le decía que no era posible que yo estuviera padeciendo eso. Y yo empecé a luchar por mi deseo cumplido, como usted acaba de leer ahí. Yo empecé a guerrear por ver mi deseo cumplido, como dice ahí ese proverbio. Y después de un tiempo prudente, mi esposa y yo y mi familia, mis hijos, fuimos y nos volvimos a hacer otros análisis, otras pruebas, y para la gloria y honra de Dios salimos todos negativos. Todos salimos negativos. Dije, gloria a Dios. Amén. Así es de que tal vez te parecerá algo grosero que yo te diga a ti, que yo discutí así de esta manera, de reclamarle a Dios, pero no. Déjame decirte una cosa, solamente le estaba recordando a nuestro Señor las promesas que Él ya antes nos dio a todos y cada uno de nosotros. Yo solamente iba y le decía, Señor, ¿te recuerdas? Amén. Yo solamente estaba recordándole a Él lo que Él ya ha prometido que nos va a dar a todos y cada uno de nosotros. Amén. Entendí algunas cosas, pero hoy en esta tarde yo te quiero compartir dos de ellas, que creo que son las más importantes. La primera, déjame decirte, para todos aquellos que están enfermos, para todos aquellos que están esperando sus exámenes, para todos aquellos que están positivos y están luchando por salir de esta situación, para todos aquellos que están enfrentando una dificultad, un problema, escasez, yo no sé, déjame decirte una cosa, que si tú tienes esperanza, deja que Dios obre en tu problema. Deja que Dios haga las cosas. Amén. Deja que Dios tenga el control de esa situación. Porque muchas veces el que nosotros nos preocupemos, el que nosotros nos angustiemos, no le estamos dando oportunidad a nuestro Dios de que Él obre. De que Él obre. Yo me batallo tanto por entender cómo en la Biblia dice que nos gocemos en nuestras aflicciones. Mi mente lucha, batalla mucho por entender cuando dice gózate en tu tribulación. La verdad no lo puedo entender, pero ahora que estuve en esta situación, creo que vi más o menos la situación. Si Dios tiene todo en control, ¿por qué yo debo de darle mi peor cara de tristeza y de angustia? Si Dios ha prometido que nos va a librar, que nos va a rescatar, ¿por qué tengo que ir con mi cara de lástima, de compungido delante de Dios? Amén. ¿Por qué? Si ya Él ha prometido guardarme y cuidarme y librarme. Una segunda cosa que quiero que entiendas hoy en esta tarde, y esto es muy importante, es del poder infinito del cual Dios, por amor a todos y cada uno de nosotros, nos ha investido. Te vuelvo a repetir, del poder infinito
del poder grande, infinito, del cual Dios, por amor a cada uno de nosotros, nos ha investido. ¿Qué te quiero decir? Yo te quiero decir hoy en esta mañana que dentro de ti, a pesar de que estés luchando con esa aflicción, a pesar de que haya tristeza ahorita ahí en tu corazón, a pesar de que estés ahí en esa cama, a pesar de que estés ahí angustiado, déjame decirte que dentro de ti hay un poder tan infinito, tan grande, tan poderoso, que puede hacer cambiar la situación por la cual tú estás viviendo ahorita. Y hoy en esta mañana, por eso te vuelvo a repetir, quiero que anotes estos versículos, porque fueron diseñados de tal manera de que vaya escalonado para que tú entiendas el por qué y cómo Dios nos ha investido de este gran poder. Amén. Hay un secreto aquí importante, por eso te vuelvo a repetir, anota estos versículos. Esta es la manera en que se gestan, esta es la manera en que se hacen los milagros. Amén. Usted hoy tiene que entender de cómo usted está hecho para esto, para ser herramienta que Dios pueda usar para ver y para realizar milagros. Usted es una herramienta que Dios quiere usar para ver y para realizar milagros. Escúchelo bien. Amén. Así como la armadura fue diseñada para cada uno de nosotros para librar ese día malo, así estas promesas fueron dadas por Dios nuestro Señor, que no nos deja. Amén. Y que Él quiere que las usemos para conquistar nuestros milagros. Aleluya. Hay dos ingredientes importantes que tú tienes que nunca deben de faltar en tu vida cristiana, y esto es la palabra de Dios y la fe. Y ahorita vamos a ver cómo tienes que usar estos ingredientes tan importantes en nuestra vida cristiana. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder. No de cualquier poder, dice poder de lo alto. Amén. ¿A quién le decía Jesús estas palabras? A sus discípulos, a gente que cuando Él partiera se iba a quedar aquí en la tierra, a gente común y corriente, más corriente que común. A sus discípulos les fue dejada esta promesa. Escúchala bien, vuélvela a meditar, vuélvela a pensar, digérela en tu mente, guárdala ahí como en tu computadora, en tu mente, y archívala. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Promesa de Dios. Así es que si tú, hoy nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, nosotros somos merecedores de esa promesa. Pero el diablo nos ha hecho creer que es mentira, que no podemos, que estas situaciones son solamente para personas muy especiales, para los pastores, para los profetas, para los apóstoles, para los maestros. Y la palabra del Señor dice aquí que no, que es para todo el mundo, para todo aquel que cree en su palabra. Amén. Otro versículo, Juan 14, versículo 12. Mira lo que dice aquí: de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Santo. De cierto te digo, el que cree en mí, ¿usted cree en el Señor? Así es que su palabra tiene una promesa para usted. Si usted cree en el Señor Jesucristo, dice su palabra que las cosas que Él hizo, usted las podrá hacer incluso mayores. Mayores. Porque dice Jesús que Él ahora está con el Padre. Y desde allá Él está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Desde allá Él está escuchando nuestras plegarias, nuestras súplicas. Por eso usted tiene un poder inmenso, infinito. Vimos a Jesús sanar ciegos, levantar cojos, paralíticos, echar fuera demonios. Bueno, su palabra, su promesa dice que nosotros somos capaces de hacerlo y cosas aún mayores. Por eso usted nunca debe de perder la oportunidad de orar por todas las personas. Cuando usted ve a una persona, hace rato yo oí un testimonio de un pastor y decía que él estaba caminando por el parque y vio una mujer que estaba con su brazo enfermo. Y él detuvo su marcha y le dijo: oye, ¿me permites orar por tu brazo? Creo que Dios te puede sanar. Y así es de que, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ver en cada persona la posibilidad de demostrarle el poder infinito de Dios. Cuando usted ve a una persona enferma, afligida, con necesidad, usted tiene que verlo como lo vería Jesús. Amén. Usted tiene que verlo como lo vería Jesús. Jesús, si Él hubiera ido caminando y hubiera visto alguna necesidad, alguna aflicción, ¿usted cree que Jesús lo hubiera dejado pasar de largo? Jesús hubiera detenido su marcha y le hubiera dicho estas palabras: ¿crees que puedas ser sano? ¿Quieres salir de eso? Y esa debe de ser siempre una oportunidad para usted y para mí, de siempre orar por las personas. Amén. De demostrarle el poder de Dios, de demostrarles que nosotros somos herramientas que Él puede usar para traer sanidad y milagros al mundo. Amén. Desde aquí escucho yo al diablo reírse y carcajearse y decir: ¡ja, ja, ja, ja! ¿Crees que lo pueden hacer? Miedosos. Y en verdad Él ha logrado su cometido en muchos de nosotros. Por miedo nos ha frenado. Pero hoy en esta mañana, en esta tarde ya, recuerda bien que es una promesa de nuestro Dios. No es un deseo del diablo. Es una promesa que Dios nos dio, que nos dice que tú lo puedes hacer. Así es que en esta tarde, ¿a quién le creeremos más? ¿A Dios? ¿O a las carcajadas del miserable este? Yo creo que hoy en esta tarde tenemos que hacerle caso a las promesas que nuestro Dios ha dejado para todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a otro versículo, Hebreos 4, versículo 12. Imagina esta escena. Imagina esta escena. Dice ahí en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Imagina esta escena: más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te imaginas la palabra de Dios, el poder que tiene? Oye, yo no sé si puedas ir ahí corriendo a tu cocina y puedas agarrar un cuchillo. Tienes algo físico en tus manos que ha sido previamente afilado de tal manera
que pueda cortar cualquier cosa que se le ponga enfrente a ese cuchillo. Amén. Pero la palabra de Dios dice aquí que es más cortante que toda espada de dos filos. Mi amado hermano, cuando tú le recitas palabra de Dios a un enfermo, yo te aseguro que lo vas a hacer llorar. Cuando tú le recitas palabra de Dios a un pecador, te garantizo que le vas a redarguir su corazón. No necesitaste usar un cuchillo para abrirle su corazón, quitarle ese corazón de pecado y meterle un corazón. No necesitaste hacer eso. La simple palabra dice que tuvo un efecto que fue más poderosa que una espada de dos filos. Que esa palabra, cuando cortaste esa parte del cuerpo, dice que entró entre nuestros huesos, por los tuétanos se fue, amén, y llegó hasta partir el alma y nuestro espíritu. Por eso ahora debes de entender que muchas veces cuando escuchas palabra de Dios, te redarguye, te conmueve, lloras, te quebrantas, exacto, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que siempre debe de haber en tu boca. Eso es lo que siempre debe de haber en tu boca. Palabra de Dios. Que cuando tú veas al afligido, al necesitado, le des palabra de Dios. Que cuando tú veas a la prostituta, al homosexual, en lugar de criticarlos, de regañarlos, dales palabra de Dios. La palabra de Dios los va a redarguir, los va a convencer, los va a cambiar. Pero tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que empaparte de la palabra de Dios. Amén. Mira, todo el libro el capítulo 1 del libro de Génesis. Ahí puedes ver tú en el versículo 3 y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y luego en el versículo 9 dice: y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. En el versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En el versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sírvanse de señales para las estaciones, para días y años. En el versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Perdón. En el 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En el versículo 29 dice, y termina así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que esté sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Mi amado, ¿qué ves tú en esto? Que la palabra de Dios tiene poder. Que con el simple hecho de hablar la palabra de Dios tiene poder. Porque Dios lo dijo, se creó el mundo. Porque Dios lo dijo, se hicieron todas las cosas. Porque Dios lo dijo, se formó todo el planeta.
Lo que hoy los estudiosos dicen que fue de miles, de millones de años, de explosiones, de esto y de lo otro, aquí estamos viendo del poder de la palabra de Dios, que Dios solamente lo dijo, lo ordenó y fue todo hecho. Amén. Por eso es importante que tú aprendas a hablarle a tus problemas. Por eso es importante que tú aprendas a hablarle a esa enfermedad. Cuando yo tomaba el medicamento, yo cerraba mis ojos y yo decía: esta pastilla que estoy tomando te va a hacer veneno, va a caer sobre tu estructura, virus del COVID, y te va a envolver y vas a morir y te vas a ir. Y mire, ahora sí que, como dicen los muchachos, me iba en un viaje. Pero yo desde aquí, yo le ordenaba y le decía: te sales de mi cuerpo. Y yo le decía a todo mi organismo, le decía: luchen, peleen con él, no lo dejen entrar, no lo dejen que avance. Y yo le empezaba a hablar y le empezaba a ordenar. Iba yo al baño, y cuando yo iba al baño le decía: ahí estás, ahí te vas, ahí vas en eso, vámonos fuera, Rochelle, vente para allá. Yo le hablaba. ¿Por qué? Porque empecé a entender que el poder de la palabra de Dios es poderoso. Usted tiene que aprender a hablarle a su situación. Usted tiene que aprender a hablarle a su problema, a su dificultad. Usted tiene que aprender a hablarle a esa enfermedad. Amén. ¿Se acuerda cuando la suegra de Pedro tenía calentura? Que llegó y no oró por ella. Nada más le ordenó, como si fuera un ente viva, a la enfermedad. Le ordenó y le dijo: déjala, sal de ella. Y fue la señora sana. Amén. Tienes que entender que el poder de la palabra de Dios es grande, es poderoso. Amén. Tienes que ponerlo en práctica. Yo te decía ahorita que los dos ingredientes, uno es la palabra de Dios y el otro es la fe. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: para que tu milagro se realice, para que tu enfermedad salga, para que veas tú realizado tu milagro, tu deseo cumplido, como leíamos ahí en el libro de Proverbios al principio, para que tú lo veas hecho, dice en el libro de Hebreos 11:1, dice: es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es seguridad de tenerlo. Seguridad de tenerlo. Cuando yo le decía, yo lo creía. Cuando yo le ordenaba, prácticamente él me tenía que obedecer. Yo lo veía, yo no veía ningún resultado negativo. Pero lo que sí veía es algún virus queriendo entrar en mi organismo y yo ordenarlo de que saliera de él. Amén. Convicción. Convicción es lo que yo no veo. Yo no veía ningún examen que dijera negativo, pero sí tenía la certeza de que con mi palabra se iba a realizar mi milagro. Amén. Eso es la fe, mi amado hermano. La certeza de lo que se espera. Usted tiene que visionar que ese hijo vuelve a casa. Usted tiene que visionar que ese resultado ahora es negativo. Usted tiene que visionar que ahora está caminando libremente sin ese cáncer. Usted tiene que visionar como usted quiere verse. No lo está viendo, pero usted tiene que tener la certeza, la seguridad de que así va a ser. Eso es la fe. Amén. Ahí en el mismo
capítulo 11, en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted hoy mira las montañas hermosas, usted hoy mira el mar hermoso, usted hoy mira los ríos, la vegetación, el césped, los árboles, los mira, pues no existían, pero fueron hechos por la palabra de Dios. Cuando Dios lo ordenó, no estaban, no se veían, pero Él ordenó y dice su palabra que fue hecho. Así es de que por eso es muy importante, mi amado hermano, que usted aprenda a caminar con fe, ¿sí? Que usted aprenda a caminar con fe, porque ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted jamás puede llegar a la iglesia, usted jamás puede llegar a las 5 de la mañana cuando tenemos la oración, creyendo que usted no tiene la suficiente fe. Usted nunca puede llegar a la oración diciendo: no, es que eso es algo exclusivo para los pastores, para los profetas, para los maestros de la palabra. Eso no es para nosotros, pero nosotros lo seguimos, pero nosotros aquí estamos. Usted nunca puede hacer eso, mi amado hermano, porque dice su palabra que entonces no le será de agrado a Dios. Usted cuando se allegue ante el trono de la gracia, usted cuando se ha invitado a un grupo de oración, usted cuando esté en la iglesia participando, usted tiene que tener la seguridad de que usted tiene suficiente fe para haber realizado. Mira, a lo mejor allá en la casa podemos tener ahorita problemas, dificultades. Amén. Pero desde aquí usted tiene que estar visionando en su mente, en su corazón, que allá en la casa las cosas se están cambiando. Por fe. No las vemos. A lo mejor vamos a llegar y vamos a seguir discutiendo con la esposa. A lo mejor vamos a llegar y vamos a seguir teniendo problemas con los hijos. Pero mire, nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos que visionar las cosas como si ya fueran. Nuestro matrimonio tiene que estar restaurado. Nuestros hijos tienen que estar de regreso en casa. Amén. Con fe. Con fe. Dice ahí mismo en ese versículo, dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el que nos va a dar el trofeo, el galardón de los que le buscan. Amén. Creer que Él lo va a hacer. En el Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted nunca puede anteponer diciendo: yo no tengo fe, hermano. Es que mi fe es tan poquita, es que fallo muchas veces, es que tengo muchos problemas y no tengo fe. Yo nomás oro y le digo a Dios. Mentira del diablo. Usted tiene la fe suficiente, usted tiene una medida de fe del cual ya fue dotado, del cual el Señor puso en sus manos. Amén. Usted no se puede quejar que diga: no tengo nada de fe. Y mire, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 19 dice: viendo entonces los discípulos que Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estaban ahí los discípulos tratando de echar fuera a un endemoniado y no podían, hasta que llegó Jesús y oró por él y dijo, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeses a este monte:
pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada les será imposible. Con esa medida de fe que Dios te dio, que yo no sé cuánta sea, pero dice la palabra del Señor aquí, más bien dice la promesa de Dios aquí en su palabra, que solamente necesita una fe así tan pequeña como un grano de mostaza. La vez pasada la hermana Blanquita Bello nos trajo unas semillas de mostaza, y yo no sé cuántos ustedes han visto las semillas de las uvas. Bueno, una semilla de la uva yo creo que vendría a ser 2 semillitas de mostaza, para que usted se imagine de lo pequeño que es una semilla de mostaza. Bueno, la palabra de Dios, la promesa de Dios en su palabra dice que aunque usted tenga su fe tan pequeña como una semillita de mostaza, es más que suficiente para que usted le hable a su problema, a su enfermedad, a su angustia, y se vaya de usted. O se vaya de la vida de su familia, o de por quien usted esté orando. Amén. Y dice aquí, termina su promesa, dice, y nada le será imposible. ¿Te imaginas tú usar esa pequeña medida de fe? Que nada te será imposible. No habrá problema que se ponga enfrente de ti el cual tú no puedas derribar. No habrá situación, no habrá enfermedad que se ponga delante de ti y te quiera asustar y te quiera angustiar, a la cual tú no le puedas hablar y esa enfermedad se va. Yo quiero terminar con esto, mi amado hermano. Como te decía que una de las 2 cosas que aprendí es dejarle todo al Señor, porque Él tiene todo el control. Por eso yo te digo hoy en esta tarde que si tú estás enfermo, cree que Dios ya te sanó. No nos dice ahí en Isaías 53:5, dice que por sus llagas fuimos ya sanados. Así es que si tú hoy te dices que estás enfermo, declárale, dile a Dios que por sus llagas tú ya fuiste sanado. Háblale esa enfermedad y dile, sales de mi cuerpo, sales de mi vida. Amén. Yo no sé si tú estés cruzando por alguna necesidad de algo, trabajo, casa, dinero, yo no sé, pero tú tienes que creer que Dios ya suplió tu necesidad. ¿No dice ahí en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor? ¿Y qué dice más? Que nada nos faltará. Así es de que tú tienes que ir delante de Dios en oración y decirle, Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Hoy yo estoy ocupando casa, hoy yo estoy ocupando trabajo, hoy yo estoy ocupando esto, y tú prometiste que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Y Él verá tanta fe en ti que lo hará. Amén. Yo no sé si tú estés cruzando hoy en esta tarde por un problema legal, familiar, cualquiera que sea, pero recuérdate y ve y dile a Dios que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 22, dice, no temas, porque el Señor nuestro Dios pelea nuestras batallas. ¿Cuánta gente no duerme el pensar que el día de mañana tiene corte, que el día de mañana tiene una demanda, que el día de mañana tiene una auditoría? Tú descansa en el Señor y ve en oración y dile, Señor, Deuteronomio dice que tú eres mi abogado y que tú vas a pelear mi batalla por mí. Tienes que ir y reclamarle a Dios, no con porque Él ya nos dio esas promesas. Amén. Recuerda que hay un montón de bendiciones que están esperándonos para que nosotros vayamos y las poseamos, y que son ciertas, porque dice su palabra, dice que Dios que piensa para nosotros lo mejor. ¿Sí? ¿Cómo dice la versión? Aparte de esa, dice que Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que ahí hay un montón de bendiciones que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros, porque ya las pensó.
Él ya pensó que la hermana Sandrita le hace bien esto, le hace bien lo otro, que al hermano Jairo tiene esta bendición que necesita, todo, y está ahí un montón. Pero el diablo se ha encargado de afligir nuestra mente, de apaciguarnos, de decir que no podemos y no podemos ir por ellas y alcanzarlas. Pero hoy, diablo miserable, hoy tú vas a ser nuestro escalón para subir y para alcanzarlas. Amén. Termino con una reflexión que hacía el pastor Joel Osteen. Usted ha visto la aplicación que tiene usted en su teléfono de los GPS. Cuando usted le pone la dirección a la que usted quiere ir, inmediatamente la aplicación, fíjese todas las cosas que le da. Le da el mejor camino, el mejor tiempo. Le ayuda y le dice: oye, acá hay un accidente, oye, acá está cerrado, oye, aquí hay un radar. Todo eso le da esa aplicación. Todo eso le recomienda esa aplicación que lo use para que usted pueda llegar a su destino con bien. ¿Verdad que sí? Si usted se llegase a equivocar, esa aplicación le dice: redirigiendo. Y no importa cuántas veces usted se equivoque, la aplicación siempre va a estar ahí dispuesta para seguirle diciendo: redirigiendo, hasta que usted entienda y tome la dirección correcta para que llegue a su destino bien, en paz, feliz, en tiempo, sin ningún contratiempo, sin ninguna complicación. Mi amado hermano, yo quiero despedirme con esto de reflexión y decirle que se imagina usted que si esta aplicación, mire todo lo que está, todo de lo que es capaz por atenderlo a usted, cuánto más nuestro Dios, cuánto más nuestro Dios, que quiere que lleguemos a nuestro destino bien, felices, con salud, prosperados. Pero tal vez ahorita el Señor nos esté diciendo: Jairo, redirigiendo. Tal vez el hermano Jairo allá ande por otra calle. Tal vez a muchos de nosotros nos esté diciendo: redirigiendo, porque nuestro camino hacia donde queremos ir no es el correcto. Pero aquí seguirá estando nuestro Dios para seguirnos diciendo: redirigiendo. Amén. Si esta aplicación es capaz de hacer esto por ti, cuánto más nuestro Dios, que tanto nos ama. ¿Y qué tanto nos ama? ¿Quieres una prueba? Para que no te quede duda del amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros, y que todas esas promesas no las dejó ahí nada más para que las estemos viendo cada vez, de vez en cuando. Yo espero que tú las hayas anotado y que ahorita cuando salgas en la tarde, mira, las dijeras todas y cada una. Él las dejó ahí para que las pongamos en práctica, porque tanto es su amor que a su único hijo lo mandó a morir por ti y por mí. Lo mandó a morir por ti y por mí para que pudiésemos disfrutar de esas bendiciones. Así es de que, mi amado hermano, yo te invito hoy en esta tarde para que te quedes con eso, para que analices, para que pienses cada promesa que Dios nos ha dejado, para ser libres de toda aflicción, de todo achaque, para que aún aunque andemos en valle de lágrimas, nosotros siempre tengamos la mejor cara. Nosotros siempre nos estaremos gozando en nuestra aflicción. ¿Por qué? Porque la gente nos va a decir: ¿tan locos? ¿Por qué se gozan? Porque simple y sencillamente Dios tiene todo en control. Aún este tiempo Dios no lo va a recuperar. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta tarde. Y yo espero que esta palabra te sea de bendición, te sea de ayuda. Yo simple y sencillamente vengo y te la expongo, pero quien la tiene que usar eres tú. Amén. Yo simple y sencillamente hoy fue una bocina que Dios usó para venir y decir: esto pónganlo en práctica. Pero ahora te toca a ti agarrar esa promesa y llevarla a la práctica. Y vamos a estar viendo cómo milagro tras milagro. Ahí va a ser